Bienvenidos. Tengo en mis manos el diario de un gobernador secuestrado, escrito por Guillermo Gaviria Correa, el gobernador de Antioquia, que fue secuestrado y asesinado por las FARC. Es el producto de unos manuscritos que dejó el doctor Gaviria y que la Cruz Roja y el Ejército entregaron a su esposa, a Yolanda Pinto, una mujer aguerrida, batalladora, con una voz firme, que después de ocurrida esta tragedia ha mantenido un perfil muy alto en Colombia en la lucha por los derechos de las víctimas y es actualmente la directora de la unidad de víctimas. Hace pocos días ha presentado su balance de gestión y a mí me da mucho gusto tenerla con nosotros en Al Punto esta noche. Doctora Yolanda, bienvenida. Gracias, Juan, por invitarme. Un saludo muy especial a todos tus televidentes, que sé que son bastantes. Me conmueve y le agradezco mucho recibir de sus manos este diario del gobernador Guillermo Gaviria. No he podido leer sus páginas porque lo acabo de recibir, pero me decía usted que es un testimonio de esperanza, que aquí no hay ninguna palabra ni de odio ni de venganza, que son solo buenos sentimientos. Así es, Juan, es increíble con cuánta fe, esperanza escribía Guillermo desde el secuestro. No hay una sola palabra en todo lo que él escribió en su año y 15 días de secuestro que reflejara rabia, odio, ganas de vengarse, de nada. Solo mensajes y palabras de esperanza y de confianza en que cada día vendría un día mejor. Era un gran hombre, Guillermo Gaviria, y lo era también Gilberto Echeverri, a quien conocimos muy, muy de cerca. La escuchaba yo decir, usted perdonó. Sí, Juan, yo perdoné. Inclusive el día que enterré a Guillermo, yo le ofrecí el perdón a las FARC. No sé dónde estaban esos señores, pero desde ese día, por una sencilla razón, Juan, porque el odio nos genera un infierno de vida. Yo tengo 4 hijos, muchos amigos, toda mi familia, y yo quería vivir en paz, con el dolor de haber perdido a Guillermo, que siempre lo mantengo intacto, pero con el alma en paz, porque yo pensaba todos los días levantarme pensando cómo le corro a los que mataron a Guillermo, me acabo la vida. ¿Y sintió espiritualmente, humanamente, algo distinto al momento de decir voy a perdonar? Una paz increíble. Pero te voy a decir qué me llevó a eso. Yo no había publicado, por supuesto, el diario porque todavía no me habían entregado las últimas partes que me entregó el Ejército. Pero en lo que yo ya había recibido, Guillermo me mandó ese mensaje desde el secuestro, que el odio, que el rencor no nos hacía bien. Si él que estaba secuestrado, vas a leerlo tú cuando tengas la oportunidad, no sentía odio contra quienes lo tenían secuestrado, ¿yo por qué lo iba a hacer? Ese mensaje que Guillermo me mandó en sus manuscritos fueron para mí contundentes. Doctora Yolanda, pasó el tiempo y usted consolidó una voz de liderazgo político en Colombia y además de liderazgo administrativo. Usted está al frente hoy de la unidad de víctimas. ¿Cómo fue ese paso hacia la entidad que hoy tiene que ser garante de los derechos de las víctimas? Pues yo estaba muy, digamos, un poco alejada, eso sí, convencida de que el mejor camino, el que habíamos llevado con Guillermo de la mano, juntos, defendiendo y luchando, por el que le quitaron la vida a Guillermo, era el camino del entendimiento y de la reconciliación. Siempre fue nuestras convicciones, la de él y la mía. Y después de muerto Guillermo, yo no podía cambiar de idea. Ese era el propósito de él, era reconciliar a los colombianos. A él lo secuestran
cuando avanzaba en su empeño de reconciliación. Por eso lo secuestraron, Claro. por eso estaba ahí, por Claro. eso estaba en esa caminata. Claro, en plena marcha de la no violencia, Guillermo preparó una marcha de solidaridad con el municipio de Caicedo, cuya comunidad las FARC habían golpeado muchísimo. Y Guillermo preparó una marcha que llegaba hasta Caicedo en solidaridad con ellos, pero además llamando la atención de las FARC para construir un plan piloto de entendimiento y reconciliación. Guillermo fue el primer gobernante que le tendió la mano a las FARC para que hablaran y acabáramos con el conflicto en Colombia. Doctora Yolanda, hoy, transcurrido todo este tiempo y con usted al frente de la unidad de víctimas, ¿cuál es el balance que podemos hacer en Colombia sobre la atención de las víctimas de la violencia, que son tantas, que son tantos miles de colombianos, tantas miles de familias que han padecido como ustedes los horrores de la violencia? Sí, efectivamente, el conflicto fue muy cruel en Colombia y fue particularmente cruel en los lugares más apartados de nuestra geografía y con las comunidades más pobres de Colombia. Tenemos un registro de 8.600.000 personas que han declarado ser víctimas, de ellas 7.600.000. Es el país del mundo que más víctimas reconoce. Eso es casi una El 17, sexta parte el 17% de la población colombiana, colombiana. el 17%, claro, una sexta parte. Claro, pero hace 7 años no estábamos reconocidas. Hay que reconocer que la ley 1448 del 2011, que impulsó el presidente Juan Manuel Santos en el Congreso de la República, nos reconoció como víctimas, nos visibilizó y nos entregó, Juan, lo más importante, el derecho a ser reparadas por el Estado colombiano. Y en esa tarea ha venido la unidad atendiendo un infinito número de víctimas. Quiero de todas maneras dejar muy claro que todavía nos falta hacer mucho más. No todas las víctimas están atendidas, por supuesto, porque la ley 1448, Juan, increíble, es demasiado completa, es demasiado ambiciosa y finalmente cuesta pues muchos recursos. La Universidad de Harvard hizo un estudio de 45 sistemas de justicia transicional en 31 países del mundo, Juan. Llegó a la conclusión de que la ley 1448 de Colombia era la más completa y que por lo mismo era la más difícil de implementar. Es una ley ambiciosa que consagra 5 medidas de reparación a las víctimas. Yo siempre deploré, cuando se estaba tramitando la ley de víctimas, la falta de compromiso del entonces ministro de Hacienda con unas cifras y unas partidas, pero lo que ha ocurrido es que ha ido adquiriendo su dinámica y a medida que los presupuestos han permitido, ustedes han ido reparando y ha aumentado la cobertura de víctimas atendidas. ¿Cuántas en total hoy? Te voy a decir, en cualquiera de las 5 medidas de reparación hemos podido atender a un poco más de 3 millones de víctimas. 3 millones. Sí. Que es un De número ya esas, muy importante. Muy importante, de las 7 que deben ser atendidas. Todavía nos falta mucho, por supuesto. 805.000 han recibido indemnización, que es una de las 5 medidas. ¿Indemnizaciones de qué valores? ¿En qué rangos? Los valores van desde 17 salarios mínimos, 17 millones, un poco más de 17, hasta 40 salarios mínimos, que es un poquito más de 30 millones de pesos. 30 millones, dependiendo del hecho victimizante. Hecho victimizante. El que mayor indemnización lleva es el secuestro y el homicidio, el asesinato. Pero además hemos atendido 700.000 víctimas en reparación emocional, para mí la más importante. Eso es atención psicosocial, restauración del alma, doctora Yolanda, podríamos ayudarnos decir. a sanar las heridas y a volver a creer y a volver a confiar. Tú no te imaginas la alegría que a mí me da cuando llego y encuentro víctimas que me dicen, la unidad para las víctimas me ayudó a volver a creer. Qué bonito. En el Estado, primero, que nos abandonó a la suerte de un conflicto tan injusto que vivimos los colombianos, y a volver a creer hasta en sus vecinos. Hay comunidades que el conflicto golpeó tanto que a la vez los dividió, unos con unos y otros con otros, y eso hizo que se perdiera hasta
ese tejido social. El conflicto dañó una gran parte del tejido social en Colombia. Doctora Yolanda, cuando uno habla del universo de las víctimas, ahí hay víctimas del Estado, víctimas del paramilitarismo, víctimas de las BACRIM, víctimas del ELN y, por supuesto, víctimas de las FARC. Usted tiene todas las víctimas. Todas. La ley 14, que entre otras cosas, sí señor, tú eras senador cuando Yo era senador en ese entonces. Se aprobó la ley. Y la voté a favor con mucha convicción. No me cabe duda, Juan. Yo ya había salido del Senado. No Cuando yo estaba en el Senado, desafortunadamente no pasó la ley. Claro, ustedes lucharon Éramos por la primera. en el Partido Liberal. Así es, así es. Pero mira, la ley no distingue entre actor de conflicto. Todas las colombianos que hayamos sido violentados nuestros derechos humanos en razón del conflicto armado, estamos catalogadas como víctimas y tenemos derecho a una reparación que comprende, como te dije antes, 5 medidas de reparación distintas. A unas, pero déjame y te digo unas cifras rápidas. Claro. Mire, Juan, 700.000 han recibido reparación psicosocial, 800.000 han recibido indemnización económica. 1.900.000 han accedido a proyectos de generación de ingresos, unidades productivas o empleabilidad. Muy importante. 62.000 hogares víctimas han recibido una solución definitiva de vivienda. O sea, tienen su techo, tienen su casa. Total, o mejoramiento completo de su vivienda. 62.000 hogares. Viviendas, 62.000 hogares. Más o menos. Eso es más grande que muchos municipios de Colombia. Así es. Si uno suma y pone todas esas casitas, claro, son más grandes que muchos de los municipios pequeños. De las más de 200.000 viviendas gratis que ha construido el gobierno en los 8 años, 62.000 han sido entregadas a víctimas nuevas y mejoramientos. Son las dos formas. Pero me falta decirte, 300.000 hectáreas de tierra han sido restituidas a 38.000 víctimas a quienes les había sido arrebatada la tierra. Es otra tarea crucial de la sociedad colombiana, facilitar el retorno y que quienes perdieron su tierra por cuenta de hechos violentos la recuperen. Hemos acompañado a retornar a más de 280.000 víctimas en unos esquemas de retorno que construimos muy importantes, muy interesantes. ¿Cómo van las recuperaciones de dinero de los grupos irregulares, de paramilitares, de BACRIM, de las FARC, de quienes fueron victimarios cuyos bienes se deben aplicar a reparar víctimas? Bueno, los postulados en Justicia y Paz que aportaron algunos bienes, esos bienes están en el fondo de reparación que maneja la Unidad para las Víctimas. Esos bienes los tenemos que monetizar después de haberles extinguido el dominio para que una vez convertidos en dinero puedan ir al fondo a la reparación de las víctimas. Los bienes que las FARC entregó después del Acuerdo de La Habana están en un fondo diferente a la unidad, pero igual hay que monetizarlos, hay que convertirlos para poder que entren a las víctimas. A la reparación. Doctora Yolanda, ¿qué decirle al próximo gobierno frente a la unidad de víctimas? Usted deja su legado, hizo su balance y antes del 7 de agosto tendrán que hacer un empalme. ¿Qué le va a decir usted a ese director? ¿O de pronto usted sigue? Eres muy optimista. Juan, mi mensaje al nuevo presidente es: siga amando a las víctimas. Las víctimas fuimos las que llevamos el peor dolor de la guerra que hemos vivido en Colombia. Este gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en recursos para las víctimas. Ojalá que mínimo el próximo gobierno lo pueda mantener, ese esfuerzo económico, pero ojalá que lo pueda superar para que muchas más víctimas puedan acceder a su reparación. Ese es el mensaje más profundo mío. El segundo es que tenemos que prorrogar la ley se vence en el 2021, es necesario prorrogarla, es necesario hacer algunos ajustes normativos que permitan que el punto 5 del Acuerdo de La Habana, que asumió la reparación de las víctimas, que es el de las víctimas,
que es posterior a la ley 1448, por supuesto, incluye algunos temas que necesitan y ameritan un ajuste normativo. Entonces, y me imagino hay que hacerlo. que el mensaje de fondo, doctora Yolanda, en el que usted siempre insiste es, perdón, perdonemos. Yo creo que sí, Juan, es una... Ahora, el perdón es una actitud y un comportamiento muy personal y una decisión muy personal. Pero yo sí creo que el perdón nos ayuda a sanar. No, a mí no me cabe duda. Y el perdón nos ayuda a tener una vida tranquila, en paz, sin olvidar el daño que nos hicieron, sin olvidar y sin dejar pues de sentir todo lo que ese dolor, ese daño nos causó. Pero pasando la página para poder vivir, que construyamos entre todos, como dijo el Papa Francisco cuando vino, construir entre todos un país para todos. Pero Juan, si nos seguimos odiando y si seguimos tan divididos, yo creo que no va a ser muy fácil que podamos mejorar nuestro país. Construir para todos y entre todos este país. Doctora Yolanda, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Juan, muchas gracias, te agradezco mucho. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.